¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente para resolver la guía número 1 que fue planteada en clases y además que fue subida a la intranet y aquí a Teams para que ustedes puedan ejercitar y ver qué dificultades pueden tener respecto a esta guía. Ahora bien, son ejercicios básicos relacionados con vectores, con los temas que hemos desarrollado hasta ahora, que tiene que ver con magnitudes, eh, trabajo con vectores en cuanto a suma de vectores, eh, teorema del seno, teorema del coseno, multiplicación escalar y multiplicación vectorial. Vamos entonces a ver la guía y ver el desarrollo de cada uno de los ejercicios uno a uno. Comenzamos entonces con el primer ejercicio de la guía, ¿cierto?, que tenemos por aquí. La primera parte trata de este tema de las magnitudes. Bien. Y la primera pregunta dice, ¿cuántos gramos son 10 kilogramos? Bueno, sencillo, ¿cierto? Y simple de entender. Lo primero que tenemos que tener claro es que, creo que ya todos sabemos, en un kilogramo existen 1000 gramos. Por lo tanto, y aquí es muy simple, en 10 kilogramos tenemos 10.000 gramos. ¿Bien? Y eso es todo. Nada más. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos minutos tiene un día y medio? Bueno, para ello tenemos que entender que en un día hay 24 horas, ¿cierto? En un día hay 24 horas. Por lo tanto, en un día y medio hay 36 horas. Es decir, 12 horas más que en un día. Por ende, y como todos sabemos, ¿cierto? Cada hora son 60 minutos y eso implica entonces que por las 36 horas, bien, 36 horas, existen 60 minutos por cada una. Multiplicamos 36 por 60 y vamos a tener el siguiente resultado. 2160 minutos. Muy bien. Y tenemos el segundo resultado. Seguimos. Letra C. La distancia entre la Tierra y la Luna son 384.400 kilómetros. ¿Cuánto es en milímetros? Bueno, de atrás para adelante, ¿cierto? Ya sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros. Por lo tanto, este valor que está ahí arriba se representa, ¿cierto?, como 384.400 y vamos a borrar que se me sobró un 0, ¿cierto? 384.400 por 1000. Eso significa kilos, significa 1000 metros. Entonces agregamos 3 ceros más y nos queda el valor de 384.400.000 metros para este caso. ¿Y cuántos milímetros hay en un metro? Bueno, en un centímetro hay 10. Cada 100 centímetros tengo un metro. Por lo tanto, bueno, la palabra lo dice, milímetros. Voy a tener 1000 milímetros en un metro. Por lo tanto, esto lo vuelvo a multiplicar por 1000 y voy a obtener el resultado de 384.400 millones. Y estos van a ser
milímetros. Para dejar expresado esto en notación científica, recordemos que tenemos que tener un dígito, la coma y el resto de los números por acá, ¿cierto? Y el resto de los ceros no es necesario escribirlo porque vamos a escribir por 10 elevado a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, lo podemos corroborar, ¿cierto? Que si nosotros anotamos en nuestra calculadora, nos va a entregar esa notación científica por sí misma. Vamos a tener 384.400 por 1000 primero, ¿cierto? Para pasarlo a metros. Y luego por 1000 otra vez para pasarlo a milímetros, nos va a dar el valor de 384.400 millones de milímetros. Bien, que en notación científica me va a quedar expresado como 3,84 por 10 elevado a 11 milímetros. Continuamos con la letra D. Se desea cambiar la señalética del límite de velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. En la carretera, el límite es 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto serían metros por segundo? Bueno, esto es bastante simple. Si tenemos 120 kilómetros por hora, sabemos nosotros que 120 kilómetros, kilo significa 1000, entonces vamos a tener que multiplicar por 1000 para que sean ahí los kilómetros, y esto va a quedar expresado en metros, y en una hora hay 3600 segundos. Por lo tanto, multiplicamos los 120 por 1000, dividimos por 360, 3600, perdón, y nos va a quedar el siguiente resultado. 120 por 1000 sería 120.000, obviamente, dividido por 3600. Y eso nos da un valor de 33,3 periódicos metros por segundo si expresamos la velocidad en metros por segundo. Muy bien. Seguimos entonces con el problema número 2. Ya tiene que ver con vectores. Dice ahí, ¿cuáles son las componentes según x e y de la magnitud y dirección del vector que está expresado como 3i más 4j? Bien. Bueno, recordemos que el vector v, si está expresado como 3i más 4j, significa que el vector v tiene coordenadas 3,4. Bien. Por lo tanto, sus componentes según el eje x y el eje y serán bx, un vector que tiene módulo 3, bien, y bi, un vector que tiene un módulo 4. Ahora, la magnitud del vector inicial, ¿cierto? El módulo del vector v se determina mediante el teorema de Pitágoras, indicando 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo que nos da bajo la raíz cuadrada un resultado igual a 5. Bien, que sería la magnitud o el módulo. Bien, ya tenemos esos dos datos. Finalmente nos pide la dirección. Bueno, para la dirección yo puedo aplicar la tangente del ángulo de inclinación que tiene este vector respecto al eje x, considerando que la tangente sería el cateto opuesto, es decir, la componente y o la medida de el lado que es paralelo al eje y, que sería 4, si formamos un triángulo rectángulo con el vector. Y el otro lado me diría 3. Bien. Al resolver esto, ¿cierto? 4 dividido 3 y aplicar el inverso de la tangente, vamos a tener que alfa
tiene un valor de 53,13 grados. Y ahí tenemos la dirección según lo que nos indica el eje X. Sigamos. Esto es muy simple, porque solamente tenemos que aplicar el teorema del coseno reemplazando los datos que se indican ahí. Dice que R, bien, R tiene la siguiente expresión. Es la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, más b al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, menos 2 veces 6 por 8, y por coseno del ángulo, que se indica que son 30 grados. Si resolvemos esto, vamos a tener el valor de R, que correspondería, para este caso, a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, menos 2 por 6 por 8 por coseno de 30 grados. Todo eso bajo la raíz cuadrada nos da un resultado de 4,1. 4,106 o 1,2 si quieren aproximar. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 3, indicado acá. Dice, un avión se desplaza 70 kilómetros a 60 grados noroeste y luego 90 kilómetros este. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? Para ello, entonces, primero tenemos que tener claro de que, vamos a hacerlo pequeñito acá, hacia arriba tenemos, si tenemos el norte hacia arriba, el sur está directamente hacia abajo, a la izquierda tenemos el oeste y a la derecha el este. ¿Bien? Ese sería nuestro sistema para orientarnos, ¿cierto?, con cada uno de los puntos cardinales. Si nos dice que el avión se desplaza 70 kilómetros 60 grados al noroeste, nos está diciendo, en otras palabras, que si tomamos como punto inicial acá abajo, el avión se desplaza 70 kilómetros de esa forma, bien, 70 kilómetros, con un ángulo de 60 grados. ¿Por qué lo dice así? Porque consideramos que el ángulo de 60 grados se encuentra como un ángulo de elevación respecto al eje X, 60 grados. Bien. Luego, se mueve 90 kilómetros al este, es decir, desde aquí, 90 kilómetros en ese sentido, hacia el este. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento resultante? Bueno, la pregunta en definitiva es, ¿cuánto mide ese vector que resulta de ese desplazamiento? Aquí se me ordenó esto, pero lo marcamos ahí. Bien. ¿Cuánto mide ese vector? Vamos a indicar entonces que estos de acá son 90 kilómetros y nos interesa resolver y vamos a marcar como R, ¿ya?, ese resultado, que en definitiva será un vector. Entonces, la clave está en este 60 grados, que si nosotros conocemos claramente cuál es la relación que hay entre paralelas y una secante, nos vamos a dar cuenta de que el ángulo de 60 grados se repite aquí, 60 grados. ¿Bien? Por lo tanto, lo que tengo aquí es un triángulo con ciertas dimensiones que desconozco porque no conozco los otros dos ángulos, no puedo asumir de que hay un triángulo rectángulo en alguna parte. La forma de resolverlo de acuerdo a lo que conocemos entonces es utilizar el teorema del coseno, ya que conocemos dos de sus lados y el ángulo que forman esos lados.
R es la incógnita y si armamos el teorema del coseno nos va a quedar lo siguiente. R. Podemos elegir cualquiera de los otros dos lados a continuación. Da lo mismo el orden. 90 al cuadrado más 70 al cuadrado menos 2 veces 90 por 70 y el coseno del ángulo opuesto a R, que será 60 grados. Muy bien. Al resolver eso, vamos a tener el siguiente resultado para R. Tenemos 90 al cuadrado más 70 al cuadrado menos 2 por 90 por 70 y por el coseno de 60. El R, ojo con esto, el R al cuadrado nos daría 6.700. ¿6.700 qué? Bueno, kilómetros, pero al cuadrado. Falta aún determinar la raíz cuadrada de eso, y ahí nos da un valor un poco más coherente, que serían 81,85 kilómetros. Y ese sería nuestro desplazamiento para este avión. Muy bien. Avancemos con el siguiente, que dice: ¿cuál es el valor aproximado del ángulo mostrado en la figura? Bien. Nuevamente, si se fijan, tenemos datos que tienen que ver con un triángulo y asociados al teorema del coseno, ya que tenemos 3 de sus lados y nos están preguntando por un ángulo interior. Y es una de las aplicaciones que tiene el teorema del coseno. Es decir, yo voy a partir, para poder descifrar el ángulo X, tengo que partir por el lado opuesto, que son los 17 que aparecen ahí. ¿17 qué? Da igual. Pueden ser metros, centímetros, milímetros, pulgadas, lo que sea. 17 al cuadrado es igual. Aquí da lo mismo el orden. Podría ser el 10 o el 15 primero. ¿Ya? Da lo mismo. Menos 2 veces 10 por 15 y por coseno de ese ángulo X que desconozco. Muy bien. Aquí hay que tener cuidado con el despeje, ¿cierto? Que ya lo vimos y lo conversamos durante la clase. Y vamos a tener lo siguiente. 17 al cuadrado menos 10 al cuadrado, que son 100, menos 15 al cuadrado. Bien. Tenemos por un lado menos 36, que sería, y lo voy a hacer por parte, por si algunos se pierden esto, y aún nos queda al otro lado la multiplicación de 2 por 10 por 15, ¿bien? Que serían 300, ¿bien? Y ese valor está multiplicando al coseno de X, ¿ya? Lo hice así, ¿cierto? Porque ahora nos percatamos lo siguiente: podemos partir multiplicando por menos 1 para eliminar los negativos y posteriormente dividir 36 por 300. Y eso nos da un valor para coseno de X igual a 0,12. Aplicamos el inverso del coseno y nos da el ángulo X, que corresponde a 83,11, vamos a colocar aproximado, grados. Y aquí tenemos nuestro ángulo. Muy bien. Seguimos avanzando con el siguiente problema. Dice: ¿cuál es la magnitud del vector A, que tiene coordenadas menos 4, 7 y 2? Nuevamente acá recurrimos al módulo, ¿cierto?, de nuestro vector A. Y ese módulo, como vimos en clase, ¿cierto?, se puede determinar similar a lo que se hace con los módulos de los vectores con 2 coordenadas. Es decir, cuadrado
más 7 al cuadrado al cuadrado. Muy bien. Recuerden lo siguiente. Esto surge del teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras se aplica a los lados de un triángulo. Por lo tanto, los lados de un triángulo nunca van a ser negativos. Las longitudes no se miden de manera negativa. Es por eso que yo simplemente coloqué 4 y no menos 4. ¿Sí? Porque si bien es cierto, menos 4 es la coordenada de X del vector. Sin embargo, al formar triángulos con esas coordenadas, el triángulo tiene una longitud para ese lado de 4. Y es lo que estoy colocando acá. Finalmente, para resolver eso, ¿cierto? Simplemente aplicamos lo que ahí se menciona, 4 al cuadrado más 7 al cuadrado y más 2 al cuadrado. Y sacamos la raíz cuadrada de eso, que será el módulo de A correspondiente a 8,31 aproximadamente. Bien. Y aquí tenemos entonces ya el módulo de nuestro vector. Bien. Sigamos con el número 6. Bien. Determine el ángulo entre los vectores 8,3 menos 8,3 y B 7,9. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Lo vimos en clase también. Se aplica, para este caso, el producto punto o el producto o multiplicación escalar. Partimos por esto, A por B, que correspondería a multiplicar, ¿cierto?, escalarmente el menos 8,3 por el 7,9. Al desarrollar esto, recordemos que sería menos 8 por 7 más 3 por 9. Bien. Menos 8 por 7 más 3 por 9. Y eso nos da un resultado de menos 29. Ahora bien, ese mismo resultado nos tendría que dar si nosotros aplicamos el método, ¿cierto?, analítico para esto, que sería multiplicar escalarmente, pero considerando ahora el módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo que está entre ambos vectores. ¿A qué me refiero con eso? Es que yo estoy considerando dos vectores, ¿cierto? Un vector A y un vector B. Y en definitiva la pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Bien? Entonces, tenemos el resultado de A por B. Ese resultado de A por B es el menos 29 que acabamos de encontrar ahí arriba. Nos faltaría el módulo de A y el módulo de B. Bueno, ya sabemos cómo se hace eso. El módulo de A se determina mediante la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vuelvo a repetir, ¿cierto? No escribo menos 8 porque estoy hablando de una longitud, de la medida de un lado, de un triángulo. Por lo tanto, tenemos 8 al cuadrado ¿cierto? Más 3 al cuadrado. Y eso bajo raíz cuadrada nos da un valor de 8,54. Y el módulo de B, que sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y eso nos da un resultado de
11,4. Bien. Reemplazamos esos valores acá. 8,54 por 11,4 por coseno de alfa. Despejamos estos resultados, ¿cierto?, que tenemos acá. Y vamos a tener el siguiente resultado. 29 negativo dividido por 8,54 y dividido por 11,4. Nos da un valor de 0,29, 0,3 aproximadamente. El coseno de alfa es igual a, ojo, menos 0,3 aproximadamente. Y al aplicar el coseno a la menos 1 de esto, vamos a tener un ángulo igual a el coseno a la menos 1 de alfa igual a 107,33 grados. Perfecto, ¿cierto? Este resultado. Muy bien. Ese es el ángulo. Obviamente no era un ángulo agudo, ¿cierto? Ya que nos dio un valor mayor a 90 grados. Seguimos con el próximo ejercicio. Dice, determine el producto cruz entre los vectores menos 1,4, menos 5 y el b menos 8,2,9. Bien. Al decir el producto cruz, bueno, básicamente lo que queremos saber es cuáles son las coordenadas y el módulo de ese vector resultante. Por lo tanto, lo que partimos haciendo, ¿cierto?, es determinar las coordenadas aplicando el producto cruz o el producto vectorial. Recordemos que la aplicación que hemos hecho nosotros es mediante las matrices de esta manera. Repetimos bajo IJK, que son vectores unitarios, el menos 1, ¿cierto?, el 4 y el menos 5. Bajo ellos colocamos las coordenadas de B, que serían menos 8, 2 y 9. Y esto lo separamos en tres matrices de 2 por 2. ¿Qué serían? Considerando nuestro primer vector unitario I, vamos a tener 4, menos 5, 2 y 9, todos ellos multiplicados por el vector unitario I, menos, considerando ahora J como vector unitario, nos quedan menos 1, menos 5, menos 8 y 9. Todos ellos multiplicados por J. Finalmente, la tercera matriz nos va a quedar, considerando K, menos 1, 4, menos 8 y 2. Todos ellos, como les mencionaba, multiplicados por K. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, ¿cierto?, ya sabemos que aquí en cada matriz se hace una multiplicación cruzada en diagonal, ¿cierto? Y ambos resultados se restan de la siguiente manera. 4 por 9 menos 2 por menos 5. Todo ello multiplicado por I. Es la segunda matriz. Menos 1 por 9 menos 8 por menos 5. Todo ello multiplicado por J. Y la última matriz sería menos 1 por 2 menos 8 por 4. Todo ello multiplicado por K. Resolviendo cada una de esas
partes, ¿cierto? Asociado a cada uno de los vectores unitarios, vamos a tener lo siguiente. 4 por 9, más, porque tenemos dos negativos ahí, 10, ¿cierto? 2 por 5 es 10. Primero tenemos acá 46i, menos, la segunda parte. Tenemos menos 9 primero, y luego tenemos 3 negativos, por lo tanto el resultado nos va a dar negativo, perdón. Tenemos menos 9, 5 por 8 son 40, bien, entonces menos 9 menos 40 nos van a dar menos 49, pero con el negativo que está delante del paréntesis nos va a quedar más 49j. El último tramo, ¿cierto? Nos queda menos 2, acá hay un doble negativo, por lo tanto nos va a quedar positivo, 8 por 4, 4 por 8 son 32, 32 menos 2 son 30, y eso nos dice que aquí nos va a quedar más 30k. Muy bien. Entonces, tenemos en definitiva un vector o el vector resultante de A por B que va a tener las siguientes coordenadas: 46, 49 y 30 en los ejes X, Y y Z respectivamente. Por lo tanto, para determinar el módulo de este vector, basta con aplicar la raíz cuadrada de 46 al cuadrado más 49 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y eso nos da un valor de 46 al cuadrado más 49 al cuadrado y más 30 al cuadrado bajo la raíz cuadrada 73,6. Y ahí está entonces nuestro módulo y las coordenadas. Seguimos con el siguiente. Este es bastante simple en todo caso. Dice que tenemos de un triángulo, sabemos que A mide 6 metros, B puede ser un símbolo, el ángulo ya mide 45 grados y alfa mide 105 grados. ¿Ya? Ahí tenemos dos ángulos y un lado. Como no tenemos explícito, ¿cierto?, a qué lado corresponde cada uno de ellos, vamos a situarnos en un triángulo cualquiera y les vamos a asignar los siguientes valores a cada uno de ellos. Vamos a suponer que este va a ser mi lado de 6 metros y vamos a asociar el lado A con el ángulo alfa de 105, es decir, aquí vamos a tener 105 grados. Y el ángulo de 45 grados los vamos a situar aquí. Aquí ya no hay tanto problema si está arriba o está abajo, ¿cierto? Básicamente queríamos asociar uno de los ángulos a uno de los lados para tener algún cierto orden con respecto a los triángulos. Independiente de eso, podríamos haber colocado en cualquier parte el lado, ¿bien? Y haber obtenido los mismos resultados. ¿Ya? Hubiesen cambiado quizás el orden de las medidas de los lados y el orden de los ángulos. Pero vamos a dejar de esa manera y nos va a dar los mismos resultados. Pensemos entonces primero, y lo más simple, es determinar el valor del ángulo
que está acá arriba, que lo vamos a identificar como alfa. El lado faltante, en todo caso, lo vamos a marcar acá, perdón, ese alfa ya está, vamos a marcarlo como beta. Bien. A este lado le vamos a marcar B y a este lado C, ya para tener ciertos órdenes. Entonces, beta es lo más simple de calcular, ya que sabemos que beta va a ser igual a 180 grados menos los 45 grados y menos los 105 grados. Al hacer esa operación, inmediatamente obtenemos el valor de beta. 180 menos 45 menos 105. Y da un valor de 30 grados. Muy bien. Ya tenemos el primer resultado. Cualquiera de los otros dos lados se puede determinar mediante el teorema del seno. Para ello, necesariamente, nuestro primer paso es asociar el de 6 metros con el seno de 105 grados. ¿Ya? Porque son los pares de datos que coinciden para poder obtener el resultado final. De aquí puedo partir por B, dividido por seno de los 30 grados que acabamos de encontrar. Haciendo, obviamente, la multiplicación que corresponde de 6 por el seno de 30 y dividiéndolo por el seno de 105 grados, obtenemos la medida de B, que es igual a 3,105, 106, vamos a colocar ahí aproximadamente, metros. Muy bien, aquí tenemos B. Bien, ya tenemos beta acá arriba, ¿cierto? Y tenemos también B. Seguimos con el lado que nos falta, C. Para C, entonces, lo mismo. Partimos con, o podemos partir con B ahora si queremos, pero vamos a hacer lo mismo. 6 dividido por seno de 105 igual a C, que desconocemos, dividido por seno de 45 grados. Y si hacemos la operación nuevamente correspondiente, vamos a obtener que 6 por el seno de 45 dividido por el seno de 105 es igual a 4,4 aproximadamente metros. Y ahí tenemos nuestro resultado para C. Bien. Resultado para C. Vamos a avanzar entonces ya al último, y que por ahí me mencionaron que parece que era el más complejo según su visión. Dice, sobre el anclaje indicado en la figura actúan tres fuerzas, tales como se indica. Determinar la magnitud y dirección de la resultante. Recordemos que cuando hablamos acá de resultante, estamos hablando de básicamente una suma de vectores. ¿Bien? Pero cuando tenemos esta condición, sumar vectores no resulta tan adecuado poniendo generando paralelogramos o tratando de adecuarlo para un sistema de polígonos. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver acá, o hacer acá para resolver, es descomponer cada uno de los vectores en su parte X y en su parte Y. Considerando, recordemos que una opción es traspasar lo que es polar a rectangular, ¿bien? Porque tenemos módulos y tenemos ángulos, o aplicar, bajo el mismo principio de pasar a polar a rectangular, la calculadora, ¿cierto?, con los datos para hacer la transformación. Yo lo voy a hacer mediante la expresión que vimos en clases, que correspondía a esta expresión, que la voy a escribir acá en términos generales, módulo de A por coseno del ángulo para la componente X, y para la componente Y, el módulo de A por el seno del ángulo. Muy bien.
Entonces, vamos por parte. Primero, para F1. Bien. Si resolvemos acá, yo voy a colocar solamente los resultados, para fx, o para la componente x, vamos a hacer una pequeña tablita acá arriba y acá vamos a anotar la componente y. O, para x vamos a tener lo siguiente, haciendo inmediatamente el cálculo. El módulo de F1, que son 220, por coseno del ángulo, que son 67 grados. ¿Bien? 67 grados por 67 coseno. Y eso nos da un valor aproximado de 86. Bien. Tiene dos visiones. Una es la componente X, que lo voy a dibujar acá. La componente X del vector F1, ¿bien? Y también, me copio más largo, o también la coordenada X del vector F1, ¿bien? Y para el caso de la componente Y, lo mismo, pero ahora con la forma de abajo. Es decir, el módulo de A, 220 nuevamente, por ahora el seno de 67 grados. Y eso nos da un valor de 220 por el seno de 67 grados, 202,51. Ojo con esto. Recordemos que en clases dijimos de que, si bien es cierto, yo estoy trabajando con este ángulo, pero lo que estoy encontrando en definitiva es esta componente que está acá. Eso es el F1X, que llega justamente hasta donde llega la coordenada, perdón, la coordenada Y, la F1Y, que llega justamente hasta la coordenada Y, que es 202. Pero ojo, que aquí en el esquema estoy observando que es hacia el lado negativo. Por lo tanto, esta componente Y es negativa. ¿Bien? Eso nos dice el esquema. Y recuerden, para no equivocarse jamás en esto, podríamos también considerar el ángulo completo desde el eje X, ¿cierto? Dar toda la vuelta a través de todo el esquema, ¿cierto? Y llegar hasta este punto y buscar el ángulo que correspondería a los 360 menos los 67. Es decir, el ángulo de 93 grados. Perdón, 293 grados. Si calculamos el 220 por el seno de 293 grados, nos va a dar el mismo valor, 202,5, pero ya inmediatamente negativo. ¿Bien? Eso, repito, lo podíamos hacer para jamás equivocarnos en esto. Luego, lo mismo para la fuerza 2, que tiene una magnitud de 150 newton. Para el caso de X, 150 por coseno de 72 grados nos va a dar una magnitud de la componente X igual a 46,35. ¿Bien? Recuerden que lo que estamos encontrando acá tiene dos visiones. Una es la componente del vector X y además eso mismo nos indica las coordenadas, por eso yo le puse X e Y arriba. ¿Ya? En definitiva son las coordenadas de cada uno de ellos. Para el caso de la componente Y o la coordenada Y también de la fuerza 2, vamos a tener 150 por el seno de 72 grados. Y eso nos da un valor de 142,66. Bien. Vamos con la fuerza 3. Si nos fijamos, la fuerza 3 tiene una magnitud de 30 newton y un ángulo de 82 grados, pero respecto al eje Y.
Recuerden que les mencioné, para jamás equivocarse en esto, tenemos que considerarlo siempre respecto al eje X. Dos opciones. Una, vemos cuánto nos falta para completar aquí los 90 grados y dejarlo hacia el eje X, que serían solo 8 grados, o a los 82 sumarle los 90 y partir desde el eje X, que sería lo más adecuado, ¿cierto? 90 más 82. Y eso nos da un ángulo de 172 grados. Si trabajamos con ese ángulo, no nos vamos a equivocar. Y vamos a tener, para el caso de X, 30 por el coseno de 172 grados, que va a ser igual a 30 por coseno de 172, igual a menos, fíjense, aquí me doy inmediatamente el negativo, 29,71 aproximadamente. Bien, la coordenada X. Y la coordenada Y será nuevamente los 30 por el seno de 172. Y eso nos da un valor de 4,18 aproximadamente. Bien, entonces esas serían las coordenadas X y las coordenadas Y de cada uno de los vectores. Ahora viene la parte más simple, porque si sumamos todos ellos, vamos a tener el vector resultante o las coordenadas de ese vector resultante. Bien, ¿qué van a ser las siguientes? Para el caso de X, 86 más 46,35 menos 29,71 nos da igual a 102,64. Positivo, es decir, está en el lado positivo de las X. Todo esto, coma, la segunda coordenada o la coordenada Y, que serán los 202 negativos, 202,51 negativos, más 142,66, bien, y estamos bien, y más los 4,18. Bien, 142,66 más los 4,18. Y eso nos da un valor negativo de acá de menos 55,67. Esas serían las coordenadas del vector resultante. Consideremos ahora las preguntas que nos hacían. ¿Cuál es la magnitud o el módulo del vector resultante? Bueno, la raíz cuadrada de 102,64 al cuadrado más 55,67 al cuadrado. Recuerden que no le pongo el negativo porque es una longitud la que estoy colocando dentro del teorema de Pitágoras. 102,64 al cuadrado más 55,67 al cuadrado bajo la raíz cuadrada de todo eso, ¿cierto? Nos da un valor de, un poquitito, que se me pegó la calculadora, 100,64 cuadrado más 55,67 al cuadrado. Todo eso bajo la raíz cuadrada nos da un valor de 116,77, que aquí sí tengo que colocar Newton. Esa sería la magnitud o módulo del vector. Nos queda la dirección. Recuerden que la dirección es, está asociado al ángulo que tiene ese vector resultante respecto del eje X. Y para ello vamos a aplicar la tangente de ese ángulo desconocido que lo vamos a llamar alfa, que sería siempre el lado Y, es decir,
55,67. Y vuelvo a insistir, no pongo negativo porque estamos hablando de longitudes. Si bien es cierto, esto es una coordenada, pero me indica la longitud del triángulo que formamos para poder desarrollar este trabajo de trigonometría. Y las longitudes nunca van a ser negativas. Todo eso dividido por la longitud del lado X, que serían 102,64. Al resolver esto, me va a dar un número, ¿cierto?, al cual después tengo que aplicar el inverso de la tangente, 102,64, y nos da, ojo con esto, la tangente de alfa igual a 0,54 y más decimales. Si aplicamos tangente a la menos 1, en este caso, vamos a obtener un resultado para ese alfa que estoy buscando igual a 28,47 grados aproximadamente. Y con eso finaliza nuestro desarrollo y además finaliza nuestra guía. Espero que les haya quedado claro y nos veremos durante la clase.